Bueno, hoy nos adentramos en una figura que no deja a nadie indiferente, Hernán Cortés. Y para esta inmersión tenemos como guía estos documentos históricos que, la verdad, plantean una pregunta fascinante. Héroe o villano. Ahí está el quid de la cuestión. Estos documentos, con sus distintas perspectivas, nos dan una oportunidad única para comprender la complejidad de Cortés y su impacto. Empecemos por el principio. ¿De dónde venía Cortés? ¿Qué le lleva a cruzar el Atlántico? Pues mira, Cortés nace en Medellín, Extremadura, familia de baja nobleza. Estudia leyes en Salamanca, pero digamos que la aventura le llamaba más que los libros. Y esa llamada le lleva al Nuevo Mundo. Exacto. Con 19 años ya estaba en la Española y poco después participa en la conquista de Cuba con Diego Velázquez. Ahí empieza a destacar como militar, como estratega. Se forja una reputación que le va a abrir las puertas a su mayor hazaña. La conquista del Imperio Azteca. Un imperio, según cuentan las crónicas, lleno de riquezas inimaginables. Fue la ambición de oro lo que movió a Cortés. El oro azteca sin duda era un poderoso imán. Pero estos documentos históricos también nos hablan de otras motivaciones, el deseo de gloria, la expansión del cristianismo y por supuesto la ambición de poder. Ambición que le lleva a desafiar las órdenes de Velázquez y embarcarse en una expedición no autorizada a México. Efectivamente. En 1519, con poco más de 500 hombres, un puñado de caballos y cañones, Cortés zarpa hacia lo desconocido. Un acto de audacia que marca el inicio de una de las mayores conquistas de la historia. Ya en tierras mexicanas, Cortés toma una decisión radical: quemar sus naves. ¿Qué significado tenía esto? ¿Simple demostración de valor o había una estrategia más profunda? Quemar las naves era una táctica utilizada desde la antigüedad para eliminar la posibilidad de retirada, fortalecer la determinación de las tropas. Pero en el caso de Cortés creo que el significado va más allá. ¿A qué te refieres? Piensa, un pequeño grupo de hombres lejos de su hogar, enfrentándose a un imperio poderoso y desconocido. Quemar las naves es una forma de decir, no hay vuelta atrás, venimos a vencer o a morir. Un mensaje para sus hombres, para los indígenas que se les unen y por supuesto para los propios aztecas. Un mensaje de determinación absoluta. ¿Y cómo reaccionaron los aztecas ante la llegada de estos extranjeros? Al principio, con una mezcla de curiosidad y recelo, Moctezuma, el emperador azteca, recibió a Cortés con una hospitalidad cautelosa. Según las crónicas, Moctezuma creía que Cortés podía ser Quetzalcóatl, un dios legendario que, según las profecías, regresaría del este. Un dios. ¿De verdad pensó Moctezuma que Cortés era una deidad? Es fascinante, ¿no? Las profecías aztecas hablaban del regreso de Quetzalcóatl, un dios barbudo y de piel clara. Y claro, la llegada de Cortés con sus barcos, sus caballos, sus armas de fuego, su apariencia física, encajaba en algunos aspectos con la descripción del dios. Y esto generó confusión y temor entre los aztecas, una situación que Cortés supo aprovechar. Y esa confusión le permitió adentrarse en el corazón del imperio. Así es. Con astucia, con diplomacia, Cortés logró ganarse la confianza de algunos pueblos indígenas, pueblos que, por cierto, resentían el dominio azteca. Estas alianzas fueron claves para su avance hacia Tenochtitlán, la capital del imperio. Una vez en Tenochtitlán, Cortés toma una decisión que marca un punto de inflexión en la conquista: capturar a Moctezuma. ¿Qué le lleva a tomar una medida tan arriesgada? Cortés era un maestro de la estrategia y de la manipulación. Sabía que capturar a Moctezuma le daría un control inmenso sobre el imperio. Podía utilizar al emperador como rehén para negociar con los nobles aztecas, evitar una resistencia a gran escala. Pero no era un movimiento demasiado peligroso. ¿Cómo reaccionaron los aztecas ante la captura de su emperador? La tensión en Tenochtitlán creció rápidamente. La población azteca, indignada por la afrenta a su emperador, se levantó en armas contra los españoles. Y en 1520, durante la llamada Noche Triste, los españoles sufren una derrota humillante. La Noche Triste. Un episodio que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia. Efectivamente, durante esa noche, los aztecas atacaron con furia a los españoles, que se vieron obligados a huir de Tenochtitlán en medio del caos, de la desesperación. Debió ser una experiencia aterradora para los españoles. Imagino que muchos perdieron la vida esa noche. Así es. La Noche Triste supuso una gran pérdida para Cortés, tanto en hombres como en recursos. Parecía que la conquista había fracasado. Sin embargo, Cortés, lejos de rendirse, demostró una vez más su capacidad de resiliencia, de liderazgo. ¿Cómo logró sobreponerse a esa derrota y continuar con la conquista? Cortés reorganizó sus fuerzas, reforzó las alianzas con los pueblos indígenas que le eran leales y preparó un nuevo asedio a Tenochtitlán. Un asedio que marcaría el destino del imperio azteca. Retomamos nuestra inmersión en la figura de Hernán Cortés, justo después de la Noche Triste, una derrota que a priori podía haber significado el fin de la aventura española en México.
pero ya hemos visto que Cortés no era de los que se rendían fácilmente. ¿Cómo se las arregló para revertir la situación y finalmente conquistar Tenochtitlán? Tras la noche triste, Cortés se repliega a Tlaxcala, donde se recupera, planea su siguiente movimiento. Y bueno, digamos que sabía que para vencer a los aztecas necesitaba una estrategia que fuera más allá de la fuerza bruta. ¿Cuál fue esa estrategia? Cortés decide construir bergantines, barcos ligeros y maniobrables para controlar el lago de Texcoco que rodeaba Tenochtitlán. Con el control del lago, podría cortar las líneas de suministro a la ciudad, bombardearla desde el agua. Una idea ingeniosa. Pero ¿cómo construir barcos en medio de un territorio hostil? Una vez más, Cortés demuestra su capacidad de liderazgo, de organización. Consigue, con la ayuda de sus aliados las caltecas, los materiales, la mano de obra necesaria para construir 13 bergantines. Estos barcos, imagínate, son transportados por tierra hasta el lago. Un esfuerzo logístico impresionante. Supongo que la visión de esos barcos en el lago debía de sembrar el pánico entre los aztecas. Sin duda. El asedio de Tenochtitlán, que comienza en mayo de 1521, es una demostración de la superioridad tecnológica estratégica de los españoles. Los bergantines, armados con cañones, dominan el lago, mientras las tropas de Cortés, junto a sus aliados indígenas, atacan la ciudad por tierra. ¿Cuánto duró el asedio? El asedio se prolonga durante 3 meses. 3 meses de intenso combate, de hambre, enfermedades. Los documentos históricos describen escenas desgarradoras de la lucha en las calles de Tenochtitlán, una ciudad que poco a poco se iba convirtiendo en un infierno. Y finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cae en manos de Cortés. La caída de Tenochtitlán marca el fin del Imperio Azteca, el comienzo de la era colonial en México. Cortés, a la cabeza de un pequeño ejército, había logrado conquistar uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. Una victoria que lo convierte en una leyenda. Pero la historia de Cortés no termina con la conquista de Tenochtitlán. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo gobierna el conquistador el territorio que ha conquistado? Tras la conquista, Cortés se dedica a consolidar su poder, a establecer un nuevo orden en México. Funda la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán, convirtiéndola en la capital del virreinato de la Nueva España. ¿Y cómo se adapta la sociedad indígena a este nuevo orden? La conquista española supone un cambio radical para los pueblos indígenas de México. Se impone un nuevo sistema político, económico, social, basado en la dominación española, en la explotación de los recursos naturales. ¿Y qué papel juega Cortés en este proceso? Cortés, como gobernador de la Nueva España, tiene un papel fundamental en la configuración de ese nuevo orden colonial. Promueve la evangelización de los indígenas, la introducción de nuevas tecnologías y la creación de una sociedad mestiza. Una sociedad mestiza. ¿Te refieres a la mezcla entre españoles e indígenas? Exactamente. Cortés fomenta las uniones entre españoles e indígenas. Incluso tuvo un hijo con la Malinche, una mujer indígena que fue su intérprete, su consejera durante la conquista. Esta mezcla racial, que se va a intensificar en los siglos posteriores, va a dar lugar a la rica diversidad cultural de México. Es interesante cómo la historia de Cortés se entrelaza con el nacimiento de una nueva identidad cultural. Sin duda. La conquista española fue un proceso violento, traumático, pero también sentó las bases para la creación de una nueva sociedad, con una identidad propia, resultado de la fusión de culturas indígenas y europeas. Y mientras Cortés se dedicaba a construir un nuevo orden en México, ¿cómo era su relación con la corona española? La relación de Cortés con la corona española fue, digamos, compleja, llena de altibajos. Si bien se le reconoce su gran hazaña, la corona también temía su creciente poder, su independencia. ¿Por qué? ¿Acaso Cortés aspiraba a convertirse en un rey independiente? No hay evidencia de que Cortés aspirara a la independencia, pero su ambición, su autonomía generaban cierta desconfianza en la corte. La corona envía funcionarios a la Nueva España para supervisar su gobierno, para limitar su poder. Entonces, choque de intereses entre Cortés y la corona. Efectivamente, la corona buscaba controlar las riquezas del Nuevo Mundo, asegurar su dominio sobre el territorio conquistado, mientras que Cortés, como conquistador, como gobernador, aspiraba a mantener su autonomía, su poder. Un conflicto que finalmente llevaría a la caída de Cortés. Así es, en 1528 Cortés es destituido como gobernador de la Nueva España y regresa a España para defenderse de las acusaciones de corrupción, de abuso de poder. ¿Y qué ocurre en España? Logra recuperar su posición, el favor del rey. Cortés es recibido en España con honores, con reconocimiento por sus hazañas, pero nunca recupera el poder que había tenido en la Nueva España. La corona le nombra marqués del Valle de Oaxaca, pero le niega la gobernación de México. Un final agridulce para un personaje tan ambicioso, tan poderoso. Sin duda, Cortés pasa sus últimos años participando en nuevas expediciones, como la exploración de California, pero nunca vuelve a alcanzar la gloria de la conquista de México.
Una historia llena de luces y sombras. Un conquistador brillante, ambicioso, despiadado a veces, que cambia el curso de la historia y cuyo legado aún hoy nos interpela. Y para comprender mejor ese legado, debemos analizar las diferentes perspectivas sobre su figura. ¿Fue Cortés un héroe que abrió las puertas a un nuevo mundo? ¿O fue un villano responsable de la destrucción de una civilización milenaria? Una pregunta que vamos a abordar en la última parte de nuestra inmersión. Llegamos al punto más complejo de nuestra inmersión en la vida de Hernán Cortés. La valoración de su legado. ¿Cómo debemos recordarlo? ¿Un héroe que trajo el progreso a América o un villano responsable de la destrucción de una civilización? Esa es la gran pregunta. Y no hay una respuesta simple. Estos documentos históricos que hemos estado explorando nos muestran las dos caras de la moneda. La brillantez militar de Cortés, su capacidad de liderazgo, pero también la violencia, la ambición desmedida, el impacto devastador que tuvo la conquista para los pueblos indígenas. Empecemos por los argumentos que presentan a Cortés como un héroe. ¿Cuáles son esas razones para admirarlo? Bueno, sus logros militares son innegables. Conquistar un imperio tan poderoso como el azteca, con recursos limitados, enfrentándose a un enemigo numéricamente superior, requiere una gran inteligencia estratégica, un liderazgo excepcional. Sí, es cierto. Cortés no solo fue un guerrero valiente, sino también un maestro de la estrategia, la diplomacia, la manipulación. Supo aprovechar las divisiones internas entre los pueblos indígenas, forjar alianzas que fueron claves para su victoria. Exacto. Y además muchos defienden que la llegada de Cortés trajo consigo el progreso, la civilización a América. Nuevas tecnologías como la rueda, las armas de fuego, la imprenta. Impulsó la construcción de ciudades, caminos, infraestructuras, difundió la lengua española, la cultura europea. Claro, pero es difícil hablar de progreso sin tener en cuenta el terrible costo humano que tuvo la conquista para los pueblos indígenas. Enfermedades, violencia, esclavitud, destrucción de templos, imposición de una nueva religión. Son aspectos que no podemos ignorar. Por supuesto que no. Y ese es precisamente el principal argumento de quienes consideran a Cortés un villano. La conquista española, liderada por él, supuso la destrucción de una cultura milenaria, con sus conocimientos, sus tradiciones, sus formas de vida. Miles de indígenas murieron en las batallas por las enfermedades, por la explotación a la que fueron sometidos. Una realidad brutal que no podemos olvidar. La matanza de Cholula, la destrucción de Tenochtitlán, la esclavitud impuesta a muchos indígenas son ejemplos de la crueldad que acompañó a la conquista. Sin duda. Y es importante recordar que Cortés no era un monstruo sediento de sangre, era un hombre de su tiempo. Un producto de una época en la que la conquista, la colonización eran prácticas aceptadas, incluso celebradas. Sus acciones deben ser juzgadas en ese contexto histórico, sin pretender aplicarles la moral de nuestro tiempo. Comprender sin justificar. Es posible encontrar un equilibrio entre la admiración por sus logros y la condena por sus atrocidades. Yo creo que la clave está en reconocer la complejidad de la figura de Cortés y de la propia historia. No se trata de elegir entre héroe o villano, sino de entender las contradicciones, las motivaciones, los aciertos, los errores de un personaje que marcó un antes y un después en la historia de América. Cortés fue un hombre ambicioso, valiente, inteligente, pero también despiadado, cruel en muchas ocasiones. Su legado es un espejo que refleja las luces y las sombras de la expansión europea, un proceso que trajo consigo avances, progreso, pero también dolor, destrucción, la imposición de un nuevo orden que benefició a unos a costa de otros. Y es precisamente esa complejidad la que hace que la historia de Cortés siga siendo tan relevante en nuestros días. Nos obliga a reflexionar sobre el pasado, a cuestionar nuestras propias ideas sobre el heroísmo, la villanía, y a buscar respuestas a preguntas que aún hoy nos interpelan. ¿Cómo gestionar la diversidad cultural? ¿Cómo construir una sociedad justa e igualitaria? ¿Cómo aprender del pasado para construir un futuro mejor? Con esta inmersión en los documentos históricos sobre Hernán Cortés, hemos podido asomarnos a un periodo fascinante, turbulento de la historia. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, esperamos haberte brindado las herramientas para que tú, con tus propios criterios, puedas ir explorando el legado de este personaje tan controvertido. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Te esperamos en la próxima inmersión.